Buenos días, Iglesia Bíblica El Camino. Buenos días nuevamente. Buenos días a todos. Es increíble, ¿no? Ya estamos en el sexto mes del año. ¿Cómo pasa el tiempo? Y me alegra, honestamente, me alegra verles a todos ustedes. Estamos acá contentos. Hoy vamos a continuar estudiando el libro de Hechos. La semana pasada pasamos rápido, no tan rápido, pero vimos los primeros 11 versículos del primer capítulo. Pero hoy quiero que hagamos un acercamiento y, como dicen los fotógrafos, un zoom al versículo número 8. ¿Y por qué vamos a hacer un acercamiento al versículo número 8? Bueno, porque no podemos avanzar sin analizar los detalles de este versículo tan clave en la vida cristiana, en la vida de la iglesia, en la vida de los discípulos. Entonces quiero que por favor leamos juntos, o usted pueda leerlo con su vista. Voy a leerlo en voz alta, el versículo que está desde el versículo 5 hasta el 8 del primer capítulo, solo para dar un contexto, pero vamos a acercarnos, o vamos a ver con más detalle el versículo número 8. Pero el versículo número 5 dice de esta manera, en la Nueva Traducción Viviente: Juan bautizaba con agua, pero en unos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Por favor, acompáñenme a orar desde sus lugares. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy estamos acá, Señor. Queremos meditar en tu palabra. Queremos que tu palabra nos enseñe. Queremos que tu palabra nos anime, nos corrija si es necesario, Señor. Por favor, Dios, que tu Santo Espíritu nos guíe en este momento, en este tiempo. Que yo pueda, Señor, exponer, predicar con precisión lo que enseña tu palabra. No lo que un hombre o el comentario de un hombre, no mis propias opiniones, sino lo que tu palabra enseña. La razón principal por lo cual el Espíritu Santo guió al autor de este libro a escribir lo que hoy estamos leyendo. Señor, te suplico que todos los que estamos en este lugar, antes de salir de él, podamos ser animados y enseñados por lo que tu palabra enseña, Señor. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Como vimos el domingo pasado, el libro de Hechos es el relato misionero de la iglesia primitiva. Y a diferencia de cómo se le ha reconocido frecuentemente, no son solamente los hechos de los apóstoles. Más bien son los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Entonces la mayoría de los cristianos, como tal vez nosotros lo reconocemos, ¿verdad? Y pensamos en esto, es consciente, la mayoría de los cristianos es consciente, o por lo menos sabe que es el deber de cada cristiano compartir el Evangelio. Eso es indiscutible, lo sabemos. Hay un mandato para eso. Sin embargo, muchos no lo hacen por varias razones. Entonces, las ocasiones o las ocupaciones cotidianas a veces nos mantienen demasiado ocupados, y entonces no es una prioridad compartir el Evangelio para muchos cristianos. Están tan ocupados que no hay tiempo para compartir el Evangelio.
A veces existe el deseo, pero el temor les vence. Temor a ser rechazados por un familiar, por un amigo o un desconocido. Temor por las preguntas difíciles que nos puedan hacer a la hora de compartir el Evangelio. Temor por falta de conocimiento de las Escrituras. Temor a mi propio mal testimonio. Entonces, no comparto el Evangelio porque quizás a quien se lo voy a compartir conoce toda mi vida y sabe que no soy un cristiano obediente, no soy un cristiano genuino. Pero si ustedes van conmigo y si ustedes pueden ver con detenimiento lo que el Señor Jesús les dice a sus discípulos, es que ellos, dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, le dice, y serán mis testigos y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Eso dice el versículo número 8. Eso también el Señor se los había dicho en Lucas capítulo 24, versículo 48. Recuerden que Hechos es la continuación de Lucas, del Evangelio de Lucas. Es el mismo autor, Lucas, el médico griego. Pero volviendo a lo que vimos el domingo pasado, ¿cuál fue la promesa de Jesús antes de ascender al cielo? Ese es el contexto del capítulo número 1. ¿Cuál fue la promesa? Bueno, el Espíritu Santo, dice, descendería sobre los discípulos. ¿Para qué? Para capacitarlos poderosamente, para empoderarlos, pues. ¿Cuál es el propósito de ese empoderamiento o ese capacitarlos poderosamente? ¿Cuál es la razón? Bueno, testificar de Cristo en todas partes. Esa era la misión de la iglesia. Esa era la misión de los discípulos. Entonces, la obra de Cristo inició en la tierra. La obra que Él inició está continuando o continúa a través de la iglesia. Entonces, quiero darles 4 principios. Quiero que meditemos en 4 principios. La necesidad de los discípulos. ¿Cuál era la necesidad de los discípulos? Los discípulos necesitaban urgentemente al Espíritu Santo. Eso nos dice el versículo 6 y 7. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, les preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo en que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. ¿Por qué nuestro primer principio dice la necesidad de los discípulos, el Espíritu Santo? Porque los discípulos a estas alturas todavía estaban pensando de una manera muy diferente. Y entonces, a modo de repaso, miremos el panorama de los discípulos y la respuesta de Jesús. Los discípulos todavía estaban pensando en términos terrenales, ¿recuerdan? Preguntando a Jesús si restauraría el reino de Israel en ese momento. Y Jesús no negó la futura restauración, pero sí dirigió su atención a la misión inmediata, a lo que Él quería hacer con ellos. Entonces, es clave entender el actuar de los discípulos, el actuar y la forma que pensaban los discípulos de Jesús antes del cumplimiento de la promesa que Jesús les estaba haciendo en Hechos 1:8. Miremos cómo actuaban los discípulos antes de la resurrección. Posiblemente por la admiración que tenemos hacia los apóstoles, hacia estos discípulos, la tendencia nuestra es ponerlos muchas veces en un tipo de pedestal, verlos como algo más que hombres comunes y corrientes. Quizás los podemos ver como superapóstoles, superhombres, superdotados, pero no eran así. Pensar que eran superhombres muchas veces nos puede dificultar la verdadera fuente de sus vidas. No eran superhombres. Si pensamos así de ellos, estaríamos limitando la fuente del poder, la fuente que les daba poder a sus vidas. Pero cuando consideramos sus vidas antes de la resurrección de Cristo, queda claro que estos eran hombres con una naturaleza como la de usted y como la mía.
hombres comunes y corrientes, como dice el libro. ¿Recuerdan el libro que acabamos de terminar de estudiar los hombres? Hombres comunes y corrientes. Si ustedes se fijan, antes de la resurrección de Jesús, Jesús los reprendía por la dureza de sus corazones, por la incredulidad de ellos. Eran hombres de poca fe, según Mateo 16, 18. Discutieron una vez quién de ellos era el más importante. Eso está en Marcos 9:33. En su propia justicia pidieron en cierta ocasión que descendiera fuego del cielo para algunos que ellos consideraban enemigos o algunos que a ellos lo habían rechazado. Una vez Jesús se refirió a ellos como piedras de tropiezo, porque no habían puesto su mente, su enfoque en el interés de Dios, sino en el interés del hombre. Y en la crucifixión, todos lo abandonaron. Todos lo abandonaron. E incluso el propio Pedro, el más impetuoso, el que una vez le dijo: Señor, yo voy hasta el fin del mundo contigo. Si es posible, entrego mi vida. No, le dijo el Señor Jesús. Te vas a dar cuenta que no. Me vas a negar, le dice. Antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Eso está en Mateo 26. El mismo Pedro lo negó. Como ustedes pueden ver, antes de la resurrección, los apóstoles no eran hombres de convicciones fuertes. No eran hombres como hombres de fe, hombres de gran fe. No. Y Jesús sabía eso. Y por eso es que les dijo en Juan 14, 16, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero, le dice Jesús, al Espíritu Santo, quien los guía a toda verdad. La necesidad de estos discípulos era el Espíritu Santo. Ellos no eran hombres, incluso por los años que ellos pasaron en entrenamiento, por así decirlo, con el Señor Jesús, los años de discipulado, e incluso antes de la resurrección, ellos todavía no eran hombres capaces, no eran hombres con una convicción profunda en lo que creían. Y por eso Jesús sabe eso. Entonces aquí viene una promesa, la fiel promesa de Jesús. ¿Cuál es la promesa? Enviar al Espíritu Santo. Eso está en el versículo 5. Dice: Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes recibirán o serán bautizados, dice, con el Espíritu Santo, dice la Nueva Traducción Viviente. La promesa que nosotros vemos acá, la promesa de Jesús es enviar al Espíritu Santo a sus discípulos. Esa promesa fue incluso hecha antes que Jesús fuera crucificado. Eso está en Juan 14, 16, 17. Lo que acabamos de leer anteriormente, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque el relato de la crucifixión se encuentra en el capítulo 19 de Juan. Y lo que Jesús le está diciendo cuando le dice: yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre, me refiero al Espíritu Santo, quien los guiará a toda verdad. Lo que Jesús está diciendo ahí está en el capítulo número 14 de Juan. Y la crucifixión de Jesús está relatada en el capítulo 19. Entonces la promesa del Espíritu Santo fue hecha mucho antes de su crucifixión. Jesús prometió de forma reiterada que Dios le iba a enviar el Espíritu Santo. Está en Lucas 11, en Lucas 24, en Juan 7, en Juan 14, en Juan 14, 26, en Juan 15, en Juan 16 y Juan 20, para los que anotan. Si ustedes pueden ver con esto, una de las cosas que Dios desea de sus discípulos es que tengan fe en Él. Aún Jesús repitiendo varias veces esta promesa, esta manera de repetir muchas veces esa promesa, era un llamado para que creyeran en Él, para que creyeran en su carácter, para que creyeran en su palabra, para que creyeran en sus promesas. De hecho, el autor de Hebreos, capítulo número 11, versículo 6, dice: sin fe es,
¿qué? Imposible agradar a Dios. Es imposible. Miren, ahora, después de la resurrección de Jesús, estamos viendo a los discípulos antes, ¿verdad? Ahora miremos después. Aunque la realidad de la resurrección de Jesús causó un impacto enorme en la vida de sus discípulos, todavía ellos eran un tipo de mezcla: obediencia, reverencia e incredulidad. Escuche lo que dice Mateo 28. Entonces, los 11 salieron hacia Galilea. ¿Por qué los 11? Usted sabe, ¿verdad? Ya no estaba el traidor, Judas. Entonces los 11 salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús le había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. En este contexto vemos obediencia. ¿Por qué obediencia? Estos discípulos, aquí se ve el hecho de que ellos se fueron o se dirigieron al lugar que Cristo le había ordenado. Eso es obediencia. Miramos reverencia también, por el hecho de que cuando ellos lo vieron, ¿qué hicieron? Lo adoraron. Pero también, en medio de la obediencia y la reverencia, algunos de ellos todavía estaban dudando, dice el relato de Mateo. Cuando lo vieron, se dirigieron a Galilea, donde Jesús les había dicho que fueran. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos de ellos aún dudaban. Obediencia, reverencia y duda. Eso había aún en la vida de estos apóstoles, de estos hombres que habían caminado con el Señor Jesús por más de 2 años. Nosotros encontramos acá una palabra griega que se lee como distazo. Dis es doble, estasis es una posición, indica una posición doble, una vacilación, por así decirlo, o duda e incertidumbre. Entonces, esta palabra es la que aparece en Mateo 14, cuando Pedro quiere caminar o camina un poco sobre las aguas, pero después duda, tiene miedo y comienza a hundirse, como de doble ánimo. Esa es la misma palabra acá que aparece ahí. Entonces, incluso después de la resurrección, los apóstoles todavía no eran los hombres que sabemos por el libro de Hechos en quienes se convirtieron luego. No eran el tipo de hombres que podía trastornar o transformar o cambiar al mundo. En Hechos capítulo 17, una vez ya, ¿verdad? Ellos, en ese momento, ya adelantándonos de 16 capítulos, ya había el Espíritu Santo descendido sobre ellos. Eso está en el capítulo número 2. Ya vamos a llegar por ahí, vamos a explicar bien eso. Pero en cierta ocasión, en el capítulo 17, se refirieron a los discípulos como estos que vienen a trastornar el mundo. Trastornar es una revolución de pensamiento. Estos que andan alborotando, querían decir, porque andaban predicando con valentía el evangelio. Pero aún no había pasado eso. ¿Por qué? Eran hombres con una mezcla de obediencia, reverencia, pero también duda. Cualquier parecido a nosotros. No es coincidencia. No es coincidencia. Ellos aún necesitaban ser equipados. Ellos aún necesitaban ser equipados poderosamente. Y eso solo se podía hacer, o solo lo podía hacer el Espíritu Santo. Esa es la razón de la promesa. El Señor Jesús sabía que por ellos mismos eran incapaces. Necesitaban actuar bajo el poder del Espíritu Santo. La promesa de Dios se cumpliría exactamente 10 días después. Después de la promesa, 10 días después, sucedió lo de Pentecostés, que está en capítulo número 2. Miremos el propósito del Espíritu Santo en la vida de los discípulos. ¿Cuál es el propósito? Dar poder. No lo tenían. Por eso es que ellos eran aún una mezcla. Antes de la resurrección y después de la resurrección, aún eran hombres
que necesitaban ser equipados poderosamente. Dice versículo número 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. 2 puntos y comienza a mencionar diferentes localidades. Esto es capacitación divina. Esto es poder divino. El poder recibido por los creyentes a través del Espíritu Santo no es simplemente una fuerza, una energía, sino la misma presencia de Dios, capacitando y fortaleciendo a sus discípulos, capacitando y fortaleciendo a su pueblo. Esto acá nos refleja, nos indica la dependencia total del creyente en la gracia de Dios, en la capacitación de Dios hacia el creyente para toda buena obra, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Dice, yo me lo aprendí en la Reina Valera. Recuerdo que mis primeros años como creyentes usábamos esta traducción que es muy buena, muy buena. Hoy utilizamos Nueva Traducción Viviente porque es un poco más sencilla de entender, se puede leer en voz alta con facilidad. Pero recuerdo que uno de los primeros pasajes de la Biblia que yo me aprendí, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego sigue diciendo el versículo 10, que fuimos salvos para buenas obras, no por nuestras buenas obras, sino para buenas obras. Para indica propósito. Por la razón, la causa. Entonces, vemos también acá en este propio versículo sobre la soberanía de Dios. El Espíritu Santo actúa según la voluntad soberana de Dios, distribuyendo o dando capacidad, dando dones y capacitando a los creyentes para el ministerio según el propósito. Eso está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Entonces podemos ver la obra del Espíritu Santo. No es algo que los seres humanos puedan controlar o manipular, no. Sino es una obra soberana de Dios. Y entonces les dice, recibirán poder. Recibirán poder. Esto nos enseña que el Espíritu Santo capacitó a los apóstoles para la misión. Y cuando dice recibirán poder, se refiere, si los que han leído, ¿verdad?, Hechos y están un poco más familiarizados con esto, pueden ver que en la historia vemos que los discípulos también hicieron obras milagrosas. Pero no se refiere acá a el propósito de la capacitación o empoderamiento de los apóstoles acá. No es simplemente eso, sino la capacidad, valor y capacidad. ¿Para qué? Para testificar de Él. Por eso es que les dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. ¿Y qué más? Y serán mis testigos y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Los apóstoles, estos discípulos, estos 11, eran testigos en primera o de primera mano, en primer plano, de lo que Jesús era y hacía. Entonces, ese empoderamiento, esa capacidad y ese valor que el Espíritu Santo le iba a dar cuando descendiera sobre ellos, los iba a capacitar para que ellos pudieran ir a estas localidades y pudieran testificar de Jesús con valentía, así como lo hicieron. No es simplemente andar haciendo prodigios y haciendo cosas extraordinarias. No solo eso, sí lo hicieron. Después más adelante vamos a ver esos detalles. No me quiero adelantar a la explicación de estos acontecimientos o estas maravillas, a estos milagros. Pero sí, lo que está enseñando Hechos 1:8 no se está refiriendo a estas señales milagrosas, se está refiriendo al valor
y a la capacidad que ellos necesitaban para poder hablar acerca de Cristo. Por eso es que le llamaban a la gente, a los primeros discípulos, estos del camino, así le llamaban. Porque Jesús en una cierta ocasión dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, uno de los primeros descripciones negativas que le hicieron a los discípulos de Jesús, a estos seguidores, eran estos del camino. De ahí viene, por supuesto, lo que nosotros, nuestro nombre como Iglesia Bíblica El Camino. Así le llamaron a los primeros discípulos, estos del camino. Después, despectivamente, le llamaron también en Antioquía, uno de los lugares donde el apóstol Pablo pasó muchas veces y por sus viajes misioneros, le llamaron cristianos. Como estos seguidores de Cristo, estos seguidores del que se hace llamar el Cristo. Estos partidarios, pero no lo hacían como reverencia ni nada, sino que de una forma despectiva. Entonces pueden ver que el Espíritu, el poder del Espíritu Santo y el testimonio que los discípulos estaban llamados a dar, el poder y el testimonio estaban íntimamente ligados. Estaban íntimamente ligados. Quiero que vaya por favor a Juan capítulo 15, versículo 26. Juan 15, 26. Y a ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de toda verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Valor y capacidad para poder testificar acerca de quién, de ellos mismos, no, de Cristo, de lo que ellos habían visto. La vida, la muerte y resurrección. De eso estaban llamados los discípulos a poder compartir. Ese era la capacidad o el poder que el Espíritu Santo le iba a dar. Capacidad y valor para poder compartir el Evangelio, para poder testificar acerca de Cristo. Por eso Pablo en cierta ocasión dice, no vine a ustedes con grandes señales, más bien vine a ustedes con humilde. Mi propósito fue predicarles a Cristo y nada más. Entonces, como pueden ver en Hechos 1:8, lo que nos está enseñando el poder que iban a recibir de parte del Espíritu Santo, los apóstoles, el propósito era adquirir capacidad y valor para poder testificar. Serán mis testigos, le dice. Aquí enseña el propósito de la misión de los discípulos. Miremos entonces el propósito de ser equipados poderosamente. Ser testigos de Cristo. Están entrelazadas estas dos verdades. Ser testigos de Cristo implica dar testimonio de lo que ellos habían visto y lo que ellos habían experimentado. Los discípulos fueron testigos de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Y ahora estaban llamados a proclamar estas verdades. Eso es lo que ellos iban a testificar. Por eso nosotros encontramos en 1 Corintios capítulo 15 el apóstol Pablo cuando le dice, permítame describirle el verdadero evangelio. Y comienza a relatar la vida, crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron testigos de la vida. Ellos fueron testigos de la muerte. Ellos fueron testigos de la resurrección de Jesús. Por eso encontramos la gran comisión, Mateo 28, 19 y 20. Eso describe lo que nosotros conocemos como la gran comisión. Serán mis testigos en todas partes. Por tanto, vayan, le dice, hagan discípulos. Bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le dice. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida.
Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, para testificar, pues, le dice. Cada creyente, entonces, escuche bien, cada creyente es morada del Espíritu Santo y dice que debemos estar preparados para poder testificar. Tenemos la capacidad y el valor de hacerlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en la vida de todo creyente. En ese tiempo el Espíritu Santo no moraba permanentemente en la vida de las personas. Hoy en día sí. Entonces, iglesia, nosotros somos llamados a ser testigos de Cristo en nuestra vida diaria. ¿Qué implica eso? Vivir de tal manera que refleje el cambio de vida que el Evangelio ha producido, ha provocado en nuestras vidas. Y por supuesto, también implica estar siempre listo para poder compartir nuestra fe con otros, con nuestras propias palabras y con nuestras propias acciones. Una forma sencilla que en cierta ocasión uno de los profesores del seminario nos explicaba acerca del propósito de nuestra vida como seres humanos, el propósito de la vida de los creyentes. Él decía, es sencillo, decía, el propósito de la vida del creyente es sencilla, es glorificar a Dios. Pero ¿de qué manera glorificamos a Dios? Dos maneras, con mi propia vida, primero con mi vida y después con mis labios. Sencillo. Eso. Esas son las dos maneras sencillas de poder glorificar a Dios. Primero con mi propia vida, segundo con mis labios. Ese es el orden también. No puede ser con mis labios y no con mi vida. Cuidado, cuidado, porque puedo ser de los que conozco mucho de Biblia. Me encanta leer la Biblia, pero solo para tener argumentos para pelear con las personas que golpean nuestra puerta. Los hombres que andan con sombría en Chinandega, ¿saben quiénes son, verdad? Entonces, muchas personas tienen buenos argumentos, pero los usan solo para discutir con los que no comparten sus propias creencias. De eso no se trata. Se trata de testificar de Cristo. Se trata de, primero con mi vida, que mi vida sea un verdadero testimonio de la obra que Dios ha hecho en mi vida. Y segundo, yo puedo compartir entonces quién me ha cambiado la vida, cómo me ha cambiado la vida. Miremos el último punto. ¿Dónde serían testigos? Ser testigo de Cristo implica o inicia localmente y luego globalmente. La necesidad de los discípulos, el Espíritu Santo. La razón del Espíritu Santo, dar poder, capacidad, valentía para poder hacerlo. ¿Para qué? Para testificar. ¿A dónde debemos testificar? Localmente y luego globalmente. Porque les dijo en Jerusalén, cerca ahí, ¿verdad? Donde ellos estaban. En Judea, un poco más alejado. En Samaria, allá. Subiendo una montaña. Y hasta lo último de la tierra. Esto nos describe la expansión geográfica del Evangelio. La misión comienza localmente y se extiende globalmente. Jesús da un plan claro acá. Empezar en Jerusalén sería como lo local en nosotros. Nuestra propia casa. Nuestra propia casa. Hombres, mujeres, casados, solteros. Que la gente que vive bajo tu propio techo o en tu mismo techo o bajo el mismo techo que usted vive. La gente más cercana a usted, pues, que no tenga duda de tu cristianismo, que no haya la mínima duda de que realmente Dios te ha cambiado. Por supuesto, no estoy diciendo que vas a vivir una vida perfecta, porque cuando dos pecadores viven juntos y uno de ellos no es creyente, por supuesto que va a ser un poco más complicada la cosa. Sí es complicada, ¿verdad? Cuando dos pecadores, aún creyentes, viven bajo el mismo techo,
Por supuesto, cuando uno de ellos, uno de los cónyuges no es creyente, pues sí, se va a poner un poco más difícil la cosa. Pero, que incluso las personas no creyentes que viven con usted o cerca de usted, puedan ver que realmente Dios ha hecho un cambio en tu vida. Por lo menos que Dios está cambiando tu vida. Eso es lo que necesitamos como creyentes. Tener la capacidad, el valor para testificar acerca de Cristo. Con amor, con humildad, sin comprometer la verdad. Mire lo que dice la Reina Valera en el capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, buenas noticias. Eso significa el Evangelio. Evangelio, buenas noticias o buenas nuevas. Es el mensaje que traía el mensajero, valga la redundancia, a la ciudad desde afuera cuando se ganaba una batalla o cuando se ganaba la guerra. Llegaba corriendo desde el campo de la batalla hacia la ciudad, llegaba con buenas nuevas. Entonces, cuando los profetas también iban hacia las ciudades, llevaban mensaje de juicio, pero llevaban mensaje, un llamado al arrepentimiento. Cuando el evangelista, cuando los discípulos iban por las ciudades, llevaban las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Buenas nuevas de salvación, que había esperanza para los pecadores perdidos, que había esperanza para los gentiles, aquellos que no conocían nada y no estaban relacionados con la ley mosaica, con las prácticas judías. Entonces nuestro llamado como iglesia es ser misioneros locales y globales. Debemos estar involucrados en la evangelización, debemos discipular en nuestra comunidad, pero también debemos apoyar y participar si tenemos la capacidad y buscar intencionalmente cómo apoyar las misiones globales. Ayer vine de una reunión pastoral de Jinotega, viajé el viernes, recuerdan, les dije que oraran por mi viaje, los que no oraron pues arrepiéntanse. Entonces, pero les recuerdo pues, pueden orar ahora en agradecimiento, ¿verdad? Porque vine con bien, Ramiro acá me acompañó, entonces estuvimos en Jinotega con los demás pastores de MISEP, Pastor Arnold, Pastor Edwin, Pastor Josiel de la isla de Ometepe, Pastor José de Jinotega, entonces estuvimos ahí varios, Pastor Nestalí también que está en San Pedro del Lóvago, entonces y tuvimos ahí varios pastores reunidos, pasamos un bonito tiempo, pero me hacía falta el calor de Chinandega, de alguna manera, no mucho, pero me hacía falta. Entonces, pero fue una bonita experiencia, pasamos un buen tiempo y pasamos discutiendo este tipo de asuntos, el cómo la iglesia puede ser intencionalmente más efectiva en poder compartir el evangelio, predicar el evangelio, hacer discípulos, Por eso hoy ustedes tienen allá en la mesa de bienvenida, tienen un boletín que ya tienen en sus manos, tienen el registro de amistad que es para que ustedes lo llenen, pero también tienen tratados evangelísticos. Pueden llevarse 1, 2, 3, 5 si ustedes quieren, uno cada uno. Léanlo primero, estudienlo primero y después puedan compartirlos con sus amigos, familiares, vecinos. Entonces pueden llevarlo y pueden comenzar a hacer la obra misionera. Ese es nuestro llamado como iglesia, ser misioneros globales, ser misioneros locales primeramente. Dios es quien llama, Dios es quien salva, Él es el que envía también. Nuestro deber es ser fieles y obedientes.
fieles y obedientes. Eso es lo que el Señor le está diciendo en Hechos 1:8. Entonces, nuestra seguridad está en que el Espíritu Santo cumplirá su propósito. Eso está en Romanos 8, 28 al 30. Él es quien llama, Él es el que salva. Nuestro deber es ser fieles y obedientes. Todo esto muestra la soberanía de Dios en la misión. Él es el que envía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien capacita a los creyentes. Y los creyentes son llamados a ser fieles y obedientes en ir. Pero no solo ir, porque no es lo mismo trasladarse de un país a otro o de una ciudad a otra e ir como turista. Es ir y hacer discípulos. Es ir y hacer discípulos. Ese es el trabajo misionero. Ese es el trabajo misionero. No es andar surfeando en las playas de Jiquilillo o de Rivas. No, un misionero es alguien que comparte, predica el Evangelio. Alguien que testifica de Cristo. Miremos la aplicación para nosotros. Está en el mismo 1:8, no me voy a salir de ese texto. Este texto nos recuerda la importancia del poder del Espíritu Santo. Nos recuerda nuestra identidad y el deber como testigos de Cristo. Nos recuerda la expansión de nuestro testimonio desde lo local hasta lo global. Nos recuerda la soberanía de Dios en nuestra misión. Eso nos recuerda Hechos 1:8. Mire lo que dice 2 Corintios 5:20. Con esta terminamos. 2 Corintios 5:20. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Versículo 20 dice, así que somos, ¿qué dice? Embajadores de Cristo, representantes, testigos pues. Eso es lo que hace un diplomático que representa, o un embajador pues, que ocupa, que pertenece al cuerpo diplomático, que viene de otro país, viene acá a Nicaragua, representa a su país y tiene que representarlo de la mejor manera, haciendo todo lo posible para que las relaciones diplomáticas, comerciales, culturales entre los dos países se estrechen cada vez más. Eso es lo que hace un testigo de Cristo. Buscar cómo ayudar al pecador para que la relación rota que existe entre el pecador no arrepentido y el Dios Santo sea cercana o se restablezca por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, el mensaje del que va a testificar con valor es el mensaje de Cristo, es el Evangelio, es la obra de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo Hechos 1:8. Entonces, dice que Cristo le encomendó una misión especial acá, nombrándolo como embajador. Entonces, como embajador, ¿cuál es la misión encomendada? Pero Mateo también dice, Mateo 5, 14, 16, dice que además de embajadores, Cristo le llama luz del mundo a los discípulos. Luz del mundo. Para usted, ¿qué significa decir que somos luz del mundo? Si usted es un hijo de Dios, y te pregunto, ¿eres luz del mundo? ¿Eres luz del mundo? Usted sabe lo que pasa cuando un bombillo ya no sirve, ¿verdad? Ya deja de iluminar. ¿Qué hacemos con ese bombillo? No me digan que ahora hay tutoriales en YouTube donde se pueden reparar las LED, ¿verdad? Eso yo lo puedo hacer, ya lo aprendí. Pero supongamos que se le funden todas las LED. ¿Qué se hace? Ya no sirve.
¿qué hacemos? Se tira, se desecha. Sí, es inservible. Y algunas preguntas de aplicación para ustedes. ¿Qué tanto brilla su luz entonces? Como discípulo, como creyente. Mire, es algo real. Si eres un creyente, el Espíritu Santo mora en usted. Eso es una verdad. No es porque lo sienta o no lo sienta. No, esa es una verdad que la Biblia habla. Si usted lo siente o no lo siente, ese no es problema de Dios. Ese es problema de usted. La verdad es que si usted es un creyente, el Espíritu Santo mora en usted. Eso dice el libro de Efesios. Que después de haber creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo, como la garantía de que realmente le pertenecemos a Dios. Esa es la verdad. Entonces, si lo siente o no lo siente, no se deje llevar por sus sentimientos. Porque los sentimientos no son la locomotora del creyente, sino nuestra fe, lo que creemos. Entonces, una vez más, el Espíritu Santo mora en el creyente. Ahí está. Dios te ha capacitado, te ha dado el valor para cumplir con la misión. Si no has cumplido con la misión que Dios te ha dado, ¿qué estás haciendo acá entonces en este mundo? ¿Cuál es el propósito de tu vida, iglesia? Creo que necesitamos como iglesia entonces hacer una reunión y reevaluar, sentarnos. ¿Cómo podemos nosotros? Primero, arrepentirnos, porque posiblemente estemos siendo pasivos en esas áreas. Segundo, verlo de manera personal. Yo de manera personal. ¿Qué tanto está brillando mi luz si realmente soy luz? Les pregunto, ¿te gusta hablar de Cristo porque Él te ha cambiado? A veces sí, a veces no. ¿Tu luz brilla a veces? ¿O a veces está opaca? ¿No sabes cómo testificar de Cristo? ¿Te da cierto miedo hablar de Él? Pastor, mi luz brilla de vez en cuando. A veces. Pero la verdad es que está bastante opaca. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Pedir a Dios que nos llene de su Espíritu, que nos haga testigos fieles, que podamos crecer en convicción, que podamos depender del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué muchas veces no somos fieles? Porque ponemos la mirada en nosotros mismos. O nos amamos tanto que nos da miedo que nos ofendan, que nos rechacen, que nos pregunten cosas que no sabemos. Sea honesta, sea honesto. Si le hacen una pregunta difícil, digan, realmente no he estudiado muy bien ese texto, pero dame un chance, vengo la próxima semana o vengo mañana. Voy a estudiarlo un poco más y te prometo que voy a traer una respuesta. Puede venir de un líder de la iglesia, donde el pastor. Igual, si el pastor no la sabe, también le va a quedar de tarea, pero vamos a buscar la respuesta. Iglesia, Hechos 1:8 nos recuerda a nosotros, a todos nosotros, a usted como creyente, que hay una misión. Se nos ha encomendado una misión. La promesa de Cristo, en nuestro contexto, ya fue cumplida. En el contexto de los discípulos, la vamos a ver los próximos domingos. Pero en nuestro contexto, ya fue cumplida. Ya fue cumplida. Ya Dios ha derramado su Santo Espíritu en tu vida como creyente. El día que usted se arrepintió de sus pecados y puso su fe en Jesucristo. Ahora es usted, soy yo, los que debemos ser fieles y obedientes a cumplir esta misión. Llevar a otros el mensaje de salvación en amor, con misericordia, con gracia. ¿O usted cree que las demás personas no necesitan
de perdón, no necesitan de salvación, no necesitan a Cristo. Claro que sí, claro. ¿Sabe cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Simplemente a usted, alguien más le habló, tuvo la valentía, fue obediente para hablarle a usted. Ahora usted sea obediente y sea fiel de transmitir a otros lo que Dios ha hecho en su vida. Eso es lo que necesitamos hacer. No necesitamos ser grandes teólogos, no necesitamos debatir con la gente de escatología, de soterología, de angeología. No. El Evangelio. Es el Evangelio y nada más. Oremos para que el Señor nos ayude a ser fieles y obedientes. Padre, gracias por tu amor y tu verdad. Señor, hoy estamos delante de usted, Señor, y podemos ver a través de tu palabra tus promesas, pero podemos ver también la necesidad que tenían tus discípulos de ser capacitados, de ser empoderados, Señor, de poder recibir la capacidad y el valor de poder testificar acerca de usted, Señor. Nosotros también necesitamos eso, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a ser fieles y obedientes. Ayúdanos, Señor, poder ver lo que no hemos visto. Ayúdanos a hacer lo que no hemos hecho. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y también reconocer que hemos sido desobedientes. Hemos sido desobedientes por orgullosos, por pensar en nosotros mismos, por pensar en el rechazo, por pensar en el enojo, por pensar que la otra persona no nos va a aceptar. Que cada uno de los que estamos acá, Señor, podamos con valor y determinación ser fieles en ser testigos de Cristo, de lo que Él hizo en nosotros. Así como otros fueron fieles y obedientes para testificar de Cristo a nuestras vidas, a nosotros mismos, Señor. Y solo estamos acá en este lugar porque otros fueron fieles y obedientes en ir y testificar de usted, de venir a nosotros, Señor. Ahora, por favor, Señor, ayúdanos a nosotros también a ser fieles y obedientes, porque el valor y la capacidad ya la tenemos, porque tu Santo Espíritu mora en nosotros. Gracias, Dios. Gracias por eso. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos, amados.